Esposa humilla a su esposo en su aniversario, lo que pasa después deja a todos sin palabras. Deja tu like para seguir acompañando los próximos vídeos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. La velada prometía ser inolvidable, o al menos eso creía Sebastián mientras ajustaba la última rosa del arreglo floral que había preparado con tanto esmero. Había pasado semanas planeando cada detalle para celebrar una década de matrimonio con Carolina, la mujer a la que había amado desde que era joven. El comedor estaba impecable, las velas cuidadosamente colocadas sobre el mantel blanco, los platos de porcelana relucientes y las luces cálidas creando un ambiente íntimo. Pero el asiento frente a él, reservado para su esposa, seguía vacío. Los minutos pasaban y Sebastián intentaba ignorar la inquietud que crecía en su pecho. Tal vez el tráfico, tal vez una reunión de último momento. Se repitió esas excusas como un mantra mientras respondía los mensajes de los pocos amigos que llegarían para un brindis más tarde. Finalmente, el sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio. Carolina entró apresuradamente, su cabello perfectamente peinado y un traje caro que olía a colonia recién aplicada. Sin embargo, no traía consigo el ramo de flores que él había esperado, ni la sonrisa cálida que solía iluminar sus encuentros años atrás. En su lugar, traía un aire de indiferencia, como si estar allí fuera una tarea más en su interminable lista. «Llegas tarde», murmuró Sebastián con una sonrisa tenue, intentando disimular el nerviosismo en su voz. «Estaba ocupada», respondió ella sin mirarlo, mientras revisaba su teléfono. Sebastián sintió el primer golpe invisible en su estómago, pero decidió ignorarlo. «No arruines la noche», pensó. Sirvió la entrada, una delicada sopa que había aprendido a cocinar especialmente para la ocasión. Mientras él hablaba sobre los recuerdos que marcaron esos 10 años juntos, Carolina apenas levantaba la vista de su celular. La primera campanada de la noche llegó cuando los amigos finalmente se unieron a la cena. Carolina, aparentemente energizada por la llegada de más personas, dejó el celular a un lado y comenzó a hablar animadamente, pero no sobre Sebastián ni sobre su aniversario, sino de sí misma, de su trabajo, sus logros, sus proyectos. La desconexión era evidente. El momento de mayor tensión surgió cuando Sebastián, con una mezcla de timidez y esperanza, levantó su copa para brindar. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. 10 años no son fáciles, pero hemos pasado por mucho juntos. Carolina, gracias por ser mi compañera en este viaje». Su voz temblaba ligeramente mientras esperaba una respuesta de su esposa. Carolina soltó una risa seca y breve que resonó como un eco incómodo en la mesa. «10 años difíciles, ¿eh?» «Bueno, sí, sobre todo para mí», dijo, su tono burlesco encendiendo una chispa de desconcierto entre los invitados. Sebastián sintió como el color se desvanecía de su rostro. «Carolina, ¿qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Solo que no es fácil llevar una relación cuando una persona pone más esfuerzo que la otra», se encogió de hombros, sin percatarse del impacto de sus palabras. El silencio que siguió fue sofocante. Algunos invitados fingieron revisar sus copas, otros miraron a Sebastián con una mezcla de lástima y sorpresa. Él tragó saliva, sintiendo el calor de las lágrimas presionando detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. La conversación continuó con dificultad, cada palabra de Carolina añadiendo peso a la atmósfera. Ella contaba anécdotas en las que se posicionaba como la heroína, minimizando los logros de Sebastián o directamente ignorándolos. Cuando alguien mencionó cómo él había dejado su carrera como arquitecto para apoyarla a ella, Carolina soltó otro comentario venenoso. «Bueno, no todos pueden manejar la presión de un trabajo de verdad, pero está bien. No todos estamos hechos para lo mismo». Las risas incómodas que siguieron fueron la gota que colmó el vaso. Sebastián se levantó de la mesa bajo el pretexto de traer el postre. En la cocina, se apoyó contra el mostrador, respirando hondo mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. «¿Cómo llegamos a esto?», se preguntó, recordando los primeros años de su matrimonio cuando las risas eran genuinas y los silencios no dolían tanto. Cuando regresó, llevando el pastel que había horneado él mismo, su sonrisa era apenas una sombra de lo que había sido al inicio de la noche. Carolina, sin percatarse de su lucha interna, hizo un último movimiento que destrozó cualquier resto de ilusión que él guardaba. «¿Horneaste esto tú?», preguntó, examinando el pastel. Al escuchar su respuesta afirmativa,
ella rió nuevamente. Bueno, al menos eres bueno en algo. El comentario fue recibido con un silencio sepulcral. Sebastián sintió como su garganta se cerraba, pero no permitiría que ella lo viera. La noche se disolvió en despedidas apresuradas, los amigos se retiraron con sonrisas tensas, dejando tras de sí un eco de incomodidad. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, Sebastián quedó solo en el comedor. Carolina ya estaba en la sala, revisando su teléfono como si nada hubiera ocurrido. Sebastián miró la mesa, las velas derretidas, los platos vacíos, el pastel casi intacto. Una década de recuerdos reducida a cenizas emocionales en una sola noche. Sin decir palabra, apagó las luces del comedor, dejando las decoraciones olvidadas en la penumbra. Subió a su habitación, cerrando la puerta con cuidado, pero dentro de él algo había comenzado a romperse, o tal vez a repararse. Sebastián despertó temprano, mucho antes de que el sol iluminara completamente las cortinas de la habitación. No había dormido más de un par de horas y su cuerpo lo resentía, pero no podía quedarse en la cama. Había algo en el aire que no le permitía descansar, un peso que oprimía su pecho y hacía que su mente no dejara de repasar los eventos de la noche anterior. Se sentó al borde del colchón y observó la habitación en silencio, el lugar que había compartido con Carolina por años. Todo parecía tan familiar, al mismo tiempo, tan ajeno. Desde el pasillo llegaba el sonido de Carolina preparando café en la cocina. Ella no subió a la habitación después de la cena, lo cual no fue una sorpresa. Probablemente se quedó viendo hasta quedarse dormida en el sofá, como tantas otras veces. Sebastián se levantó y fue al baño. Frente al espejo vio a un hombre que apenas reconocía. Su rostro cansado, los ojos hinchados y el cabello desordenado. Lavó su cara con agua fría, como si eso pudiera borrar el rastro de sus lágrimas. Mientras bajaba las escaleras, el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Carolina estaba de espaldas, revisando su teléfono mientras sostenía una taza. No dijo nada cuando escuchó sus pasos, ni se giró para mirarlo. Sebastián caminó hacia la mesa y se sentó, observándola en silencio. Había tantas cosas que quería decirle, pero no sabía por dónde empezar. ¿Quieres café?, preguntó finalmente, sin apartar la vista de la pantalla. No, gracias, respondió él con un hilo de voz. El silencio que siguió fue denso, como una pared invisible entre los dos. Carolina parecía completamente ajena a lo que había ocurrido la noche anterior. Para ella, todo parecía haberse borrado, como si las palabras hirientes y las miradas incómodas no hubieran existido. Sebastián se preguntó cómo era posible que alguien pudiera desconectarse tanto de una realidad compartida. Cuando Carolina terminó su café, tomó sus llaves y anunció que saldría. No dio detalles, y Sebastián tampoco los pidió. La vio marcharse, escuchó el motor de su auto encenderse y desaparecer en la distancia. Entonces, la casa quedó en un silencio absoluto. Sebastián caminó hacia el comedor, donde las decoraciones de la noche anterior seguían en su lugar. Las luces doradas que antes le parecían mágicas ahora le resultaban absurdas. Las velas derretidas y los platos sucios eran el único testimonio de lo que había sido una celebración fallida. Comenzó a recoger todo, una tarea que hacía en automático, casi sin pensar. Pero al guardar la última copa en el armario, algo en él se quebró. Dejó caer el paño que tenía en las manos y se apoyó contra la mesa. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente, esta vez sin contención. No eran solo por la humillación de la noche anterior, sino por algo más profundo. Había sido un recordatorio brutal de lo que había perdido en los últimos años. Se dirigió a la sala buscando algo que pudiera distraerlo. Entre los cajones de la mesa, encontró un álbum de fotos viejo, uno que no había abierto en años. Pasó las páginas con cuidado, viendo imágenes de su boda, de los viajes que había hecho con Carolina al principio de su relación, de las pequeñas cosas que habían compartido. Cada foto era un recordatorio de quién solía ser y de cuánto había cambiado desde entonces. Sebastián solía ser una persona llena de energía y sueños. Recordó cómo, cuando conoció a Carolina, estaba terminando sus estudios en arquitectura y planeaba abrir su propio negocio, pero todo eso quedó atrás. Poco después de casarse, Carolina había conseguido un trabajo importante y ambos decidieron que lo mejor era que él se dedicara a la casa mientras ella se enfocaba en su carrera. En ese momento, le pareció una decisión lógica, incluso.
Sebastián se sentó frente a la ventana, mirando el paisaje mientras su mente procesaba todo lo que había ocurrido. A través del cristal, veía la vida continuar, los vecinos cortaban el césped, los niños jugaban en la calle. Él sentía que estaba atrapado en una burbuja, aislado del mundo, como si todo lo que viviera estuviera sucediendo en otro plano. Por la tarde, decidió salir a caminar, no tenía un destino en mente, solo necesitaba moverse, sentir el aire fresco en su rostro. Sus pasos lo llevaron al centro de la ciudad, donde solía pasar horas cuando era más joven. De repente, se encontró frente a una pequeña galería de arte. La ventana mostraba una colección de pinturas coloridas llenas de vida. Algo en esas imágenes despertó un recuerdo lejano en su mente. Entró en la galería sintiéndose un poco fuera de lugar. La sala estaba llena de cuadros vibrantes, cada uno contando una historia diferente. Caminó lentamente, deteniéndose frente a una pintura que le llamó la atención. Era un retrato de un hombre con expresión serena, rodeado de pinceladas caóticas de color rojo y azul. Sebastián sintió una conexión inmediata con la imagen, como si representara su propio caos interno. La dueña de la galería se acercó y comenzaron a conversar. Sebastián explicó que alguna vez había pintado, aunque hacía años que no tocaba un pincel. La mujer lo animó a retomar esa parte de su vida, recordándole que el arte era una forma poderosa de expresar lo que las palabras no podían. Esa noche, al regresar a casa, Sebastián fue directamente al ático. Allí, entre cajas llenas de objetos olvidados, encontró su viejo caballete y un set de pinceles que había guardado años atrás. Bajó todo al comedor, despejó la mesa y comenzó a trabajar en silencio. Con cada pincelada, sintió como algo dentro de él comenzaba a despertar. Las líneas y colores que trazaba en el lienzo eran desordenados, llenos de emoción cruda. No tenía un plan ni un esquema, simplemente dejó que sus sentimientos fluyeran. Horas después, se detuvo para observar lo que había creado. La pintura era un reflejo de su dolor, pero también de su deseo de cambio. No sabía exactamente hacia dónde lo llevaría este proceso, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un espacio para sí mismo. Guardó el pincel, apagó las luces y subió a su habitación. Aunque el camino era incierto, algo había comenzado a cambiar. Sebastián esperó a que Carolina regresara esa noche, pero las horas pasaron y ella no aparecía. Se quedó en el comedor, observando su pintura inacabada, con las emociones girando dentro de él como una tormenta. Su teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje de Marta, su mejor amiga, preguntándole cómo había sido la celebración del aniversario. No supo qué responder, así que dejó el teléfono de lado. No quería mentir, pero tampoco podía admitir que todo había sido un desastre. Finalmente, cerca de la medianoche, escuchó el sonido de la puerta principal. Carolina entró con paso seguro, llevando el aroma inconfundible de alcohol y perfume. Sebastián la miró desde su lugar en la sala, sintiendo cómo su pecho se apretaba al notar su actitud despreocupada. ¿De dónde vienes?, preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Carolina soltó un bufido mientras dejaba sus llaves sobre la mesa. No sabía que tenía que reportarme contigo, respondió con tono sarcástico, sin molestarse en mirarlo. Sebastián se levantó de la mesa, sintiendo que la rabia y la tristeza luchaban por salir al mismo tiempo. Había estado guardando sus emociones durante demasiado tiempo, pero esa noche algo en él se rompió. Eso es lo que tienes que decir después de todo. Anoche me humillaste frente a nuestros amigos, hoy desapareces todo el día y regresas como si nada. ¿Qué está pasando contigo, Carolina? Ella se giró lentamente, su expresión mostrando una mezcla de cansancio e irritación. ¿Qué es lo que quieres, Sebastián? ¿Por qué siempre tienes que hacer esto tan complicado? Complicado, repitió él, incrédulo. Su voz se elevó ligeramente mientras daba un paso hacia ella. Complicado es pedirte respeto. Complicado es esperar que actúes como el hombre con el que me casé. Carolina rió una risa amarga que llenó el espacio entre ellos. Ese hombre ya no existe, ¿sabes por qué? Porque tú lo mataste. Siempre exigiendo, siempre esperando cosas que no puedo darte. Las palabras de Carolina cayeron como golpes. Sebastián sintió que el aire se le escapaba del pecho, pero no dejó que las lágrimas salieran. No esta vez. ¿Y qué fue lo que esperabas de mí, Carolina? Dejé todo por ti,
mi carrera, mis sueños, todo lo hice porque creía en nosotros. Pero parece que el único que ganó algo aquí fuiste tú. Carolina dio un paso hacia él, señalándolo con el dedo. Eso es lo que... Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando esas palabras. Había imaginado muchas veces este tipo de conversación, pero nunca pensó que sería tan cruel. Tal vez tienes razón, dijo finalmente, su voz más baja pero llena de algo nuevo. Tal vez debería mirarme en el espejo, pero cuando lo haga, no voy a ver a un hombre roto por culpa de una mujer que nunca supo valorarlo. Carolina pareció sorprendida por su respuesta, pero no dijo nada. En cambio, sacó su teléfono y comenzó a revisarlo, como si la discusión hubiera terminado. ¿Eso es todo para ti?, preguntó Sebastián, cruzando los brazos. Ni siquiera te importa lo que está pasando con nosotros. Carolina levantó la mirada por un momento. Sus ojos fríos e indiferentes. No sé qué más quieres de mí, Sebastián. Estoy cansada de estas peleas. Él sintió que una parte de él quería gritar, pero en lugar de eso dio un paso atrás. No estoy buscando, Carolina. Estoy buscando una razón para quedarme. Pero parece que tú ya la perdiste hace mucho. El silencio que siguió fue abrumador. Carolina no respondió, y Sebastián se dio cuenta de que no había nada más que decir. Subió las escaleras lentamente, dejando a Carolina sola en la sala, perdida en su mundo. En la habitación, se sentó en el borde de la cama, sintiendo como la energía abandonaba su cuerpo. Miró la maleta que tenía en el armario, una que no había usado en años. La idea de llenarla con sus cosas cruzó por su mente, pero la dejó de lado por el momento. Necesitaba pensar y pensar con claridad. A la mañana siguiente, Carolina salió temprano como siempre, sin decir una palabra. Sebastián quedó solo en la casa, con el eco de la conversación de la noche anterior resonando en su mente. Fue a la cocina, preparó una taza de café y se sentó frente a la ventana. El sonido de su teléfono rompió el silencio. Era Marta, otra vez, insistiendo en hablar. Sebastián finalmente contestó, incapaz de seguir evitando la conversación. ¿Qué pasó anoche?, preguntó su amiga, con tono preocupado. Sebastián respiró hondo antes de responder. Todo salió mal. Marta, no sé qué estoy haciendo aquí. Marta lo escuchó en silencio mientras él relataba lo sucedido, cada palabra abriendo una herida más profunda. Cuando terminó, hubo una pausa antes de que su amiga hablara. Sebastián, ¿cuánto tiempo más vas a aguantar esto? Mereces más que esto. Aunque Sebastián sabía que Marta tenía razón, no podía evitar sentirse atrapado. Había construido una vida con Carolina, aunque esa vida ahora le parecía una jaula. Al colgar, volvió a su pintura. La observó detenidamente, notando los colores caóticos y las líneas desordenadas. Era un reflejo perfecto de lo que sentía por dentro. Se sentó frente al lienzo y tomó el pincel. A medida que pintaba, su mente vagaba entre recuerdos del pasado y el presente. Había algo en ese acto que lo hacía sentir, al menos por un momento, que estaba recuperando algo que había perdido hacía mucho tiempo. Esa tarde, cuando Carolina regresó, no hubo palabras entre ellos. Sebastián la observó desde la sala mientras ella subía las escaleras, su cuerpo proyectando la misma indiferencia que había mostrado por semanas. Él sabía que el abismo entre ellos no se cerraría fácilmente, si es que alguna vez se cerraba. Por primera vez, Sebastián comenzó a aceptar la posibilidad de que el final de su matrimonio no era una tragedia, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Aún no sabía cómo, pero esa idea comenzaba a sembrar algo dentro de él. Algo que, aunque pequeño, parecía más fuerte que cualquier cosa que Carolina pudiera arrebatarle. Sebastián salió de la casa temprano esa mañana, incapaz de soportar la atmósfera pesada que lo envolvía dentro de esas paredes. Cada rincón parecía recordarle los silencios incómodos, las palabras no dichas y las heridas que nunca terminaron de sanar. Caminó sin rumbo fijo por las calles del vecindario, tratando de despejar su mente. Aunque cada paso parecía llevarlo más profundamente hacia sus pensamientos, pasó frente a un parque donde solía ir con Carolina durante los primeros años de su relación. Recordó cómo se sentaban juntos en la banca más cercana a los árboles, mientras compartían planes sobre el futuro. Esos días parecían ahora pertenecer a otra vida, a otra versión de sí mismo que había desaparecido poco a poco, casi sin darse cuenta.
Unas calles más adelante, sus pies lo llevaron a un lugar que había evitado por años, el viejo edificio donde alguna vez tuvo su estudio. Era pequeño, casi un pasillo, pero... Sebastián se detuvo frente a la entrada, dudando por un momento antes de empujar la puerta. El espacio estaba en mal estado, con polvo cubriendo cada superficie y un olor a humedad que impregnaba el aire. Pero a pesar de su deterioro, las paredes aún guardaban el recuerdo de lo que había sido su refugio. Marta, que había insistido en acompañarlo esa mañana, entró detrás de él. ¿Hace cuánto tiempo no venías aquí?, preguntó su amiga, mirando a su alrededor con curiosidad. Sebastián no respondió de inmediato. Se acercó a una mesa cubierta con una sábana gris y la levantó con cuidado. Debajo había un lienzo sin terminar, una pieza que había abandonado cuando decidió cerrar el espacio. Era una pintura abstracta con formas que parecían bailar entre tonos cálidos y oscuros. Sus dedos rozaron la superficie del lienzo, recordando la sensación de perderse en su arte, algo que no había hecho en mucho tiempo. 5 años, tal vez más, murmuró finalmente, sin apartar la vista de la pintura. Marta se sentó en una vieja silla que crujió bajo su peso, observándolo en silencio. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó después de un momento. Sebastián suspiró, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Porque pensé que era lo correcto. Carolina necesitaba mi apoyo, estaba centrada en su carrera, y yo pensé que podía esperar. Siempre pensé que habría tiempo para volver. Marta negó con la cabeza, pero no dijo nada. Sabía que no era momento de sermones, solo de estar ahí. Sebastián comenzó a explorar el espacio, moviendo cajas llenas de viejos materiales y descubriendo pinceles que habían quedado enterrados bajo capas de olvido. Cada objeto que encontraba traía consigo una oleada de recuerdos, tanto de su pasión por el arte como de los días en que creía que todo era posible. Encontró un cuaderno lleno de bocetos, algunos con anotaciones en los márgenes que le parecieron casi ajenas. Entre los objetos halló una fotografía desgastada, en la que aparecía junto a Carolina, tomada durante la inauguración de su primera exposición. En la imagen, ambos estaban sonrientes, llenos de entusiasmo. Recordaba cómo ella había sido su mayor apoyo en ese entonces, hablándole con orgullo a los asistentes sobre su talento. Mirar esa foto ahora le resultaba doloroso, como si perteneciera a dos personas completamente distintas. Se sentó en el suelo, rodeado de sus viejos materiales, y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Marta se acercó y se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro. No tienes que explicarme nada, Sebastián, dijo su amiga con suavidad. Solo quiero que sepas que todavía puedes recuperar lo que dejaste aquí. Las palabras de Marta resonaron en su mente incluso después de regresar a casa esa noche. Después de cenar solo en el comedor vacío, Sebastián tomó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar. No sabía qué esperaba lograr, pero algo en el simple acto de sostener un lápiz y dejar que las líneas tomaran forma lo hizo sentir más conectado consigo mismo. Al día siguiente, regresó al estudio. Esta vez fue solo, decidido a limpiar el espacio y convertirlo nuevamente en un lugar donde pudiera trabajar. Pasó horas moviendo muebles, organizando materiales y abriendo las ventanas para dejar que el aire fresco renovara el ambiente. Con cada caja que desempacaba, sentía como una parte de él despertaba, como si el polvo que cubría esos objetos también cubriera su alma. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia el pasado. Recordó los días en que pasaba horas pintando, perdiéndose en el proceso creativo. Recordó cómo, al principio de su matrimonio, Carolina solía sentarse a observarlo, alentándolo. Con el tiempo, sus palabras de apoyo se habían transformado en comentarios sutiles que lo hacían dudar de sí mismo. Tal vez deberías enfocarte en algo más práctico, le había dicho una vez, y él, queriendo ser un buen esposo, había escuchado. Ahora, sin embargo, esas palabras ya no tenían el mismo peso. Al limpiar el estudio, sentía que también estaba limpiando su mente de las expectativas y las dudas que lo habían detenido durante tanto tiempo. Cuando terminó, se quedó de pie en el centro del espacio, observando lo que había logrado. No era perfecto, pero era suyo. Su refugio estaba de vuelta, y con él, la posibilidad de recuperar una parte de sí mismo que había creído perdida. Esa noche, cuando Carolina regresó a casa, notó algo diferente en él. Sebastián estaba más tranquilo, más enfocado. Aunque ella no preguntó, su mirada curiosa indicaba que había notado el cambio.
Pero Sebastián no le dio explicaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no necesitaba justificar sus decisiones. Se encerró en el cuarto que ahora había convertido en su nuevo espacio de trabajo y comenzó a pintar. El olor a óleo y el sonido del pincel sobre el lienzo lo llenaron de una calma que no había sentido en años. Sebastián sintió como la pintura lo transportaba a un lugar que había olvidado, un lugar donde el arte era su mundo. Las horas pasaron mientras las pinceladas llenaban el lienzo, y cuando finalmente se detuvo para observar su trabajo, se dio cuenta de que no solo estaba pintando una imagen. Estaba trazando el comienzo de un nuevo camino, uno que no dependía de nadie más que de él mismo. Al apagar las luces y subir a su habitación, supo que algo importante había cambiado. Aunque todavía tenía mucho que enfrentar, sentía que había recuperado una pequeña parte del hombre que alguna vez fue, y eso, aunque pequeño, era un paso importante. La mañana siguiente, Sebastián despertó con una extraña mezcla de calma y agitación en el pecho. La noche anterior había sido productiva, casi catártica. Las horas que pasó pintando lo habían reconectado con algo que pensó haber perdido para siempre. Sin embargo, esa sensación de ligereza se mezclaba con una pesada carga emocional que no lo abandonaba. Cada pincelada en el lienzo había sido un recordatorio de que los caminos que elegimos tienen consecuencias, y ahora era el momento de enfrentar las suyas. El desayuno fue un ritual silencioso. Carolina se sentó frente a él, hojeando el periódico como si nada hubiera cambiado. Sebastián la observó en silencio mientras revolvía su taza de café, preguntándose en qué momento exacto se había formado el abismo entre ellos. Había sido algo gradual, casi imperceptible, o todo había comenzado con una decisión específica. No lo sabía con certeza, pero ahora no podía ignorar lo que estaba frente a sus ojos. «Voy a salir más tarde», dijo Carolina de repente, rompiendo el silencio. Sebastián asintió sin molestarse en preguntar a dónde iría. Esa rutina de comunicación superficial ya era una costumbre entre ellos, una muestra más de lo mucho que se habían alejado. Mientras ella recogía sus cosas para salir, él la observó desde la cocina. Su figura, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad y amor, ahora le parecía la de un extraño que compartía su espacio sin pertenecer realmente a él. Cuando la puerta se cerró, dejando la casa en silencio, Sebastián sintió una oleada de alivio. Se dirigió a su improvisado estudio, donde su última pintura esperaba en el caballete. La imagen, aunque inacabada, era un reflejo perfecto de su estado interno, caótica, intensa, pero con un extraño sentido de propósito que lo mantenía unido. Pasaron varias horas antes de que un mensaje en su teléfono llamara su atención. Era Marta, quien lo invitaba a tomar un café para ponerse al día. Aunque Sebastián dudó al principio, decidió aceptar. Necesitaba hablar con alguien, alguien que no estuviera involucrado en el torbellino emocional que era su matrimonio. Marta lo esperaba en una pequeña cafetería del centro, con una expresión de preocupación que no intentó disimular. Cuando Sebastián llegó, su amiga lo saludó con un abrazo cálido antes de señalarle un asiento. «Cuéntame cómo estás», preguntó Marta mientras colocaba 2 tazas humeantes sobre la mesa. Sebastián tomó un sorbo de su bebida antes de responder, sintiendo cómo las palabras se acumulaban en su garganta. Finalmente dejó escapar un suspiro largo. «Estoy confundido. He estado recordando tantas cosas últimamente, pensando en quién era antes de casarme. A veces siento que he estado viviendo la vida de otra persona». Marta lo escuchó atentamente, sin interrumpir. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también una tristeza que Sebastián sabía que provenía de ver su lucha. «La verdad, Sebastián, es que siempre has sido tú, solo que te olvidaste de quién eras en el proceso». Las palabras de su amiga resonaron profundamente en Sebastián. Sabía que eran ciertas, aunque aceptarlo era un proceso doloroso. Pasaron el resto de la tarde recordando viejos tiempos y compartiendo sus pensamientos. Al final de la conversación, Marta le tomó las manos y le dio un último consejo. «No puedes seguir así. Hay decisiones que solo tú puedes tomar, y aunque duelan, son necesarias». Esa noche, Sebastián volvió a casa con el peso de las palabras de Marta en su mente. Se sentó frente a su pintura, contemplando las formas y colores que había creado. Era como si cada pincelada representara una emoción, un pensamiento, una posibilidad. Pero lo que aún no estaba claro era cómo terminaría la obra. Al igual que su vida en ese momento.
Cuando Carolina regresó más tarde esa noche, el cansancio se reflejaba en su rostro. Sebastián la observó mientras dejaba sus cosas en el recibidor y se dirigía al sofá sin decir una palabra. Él sabía que ese silencio ya no era sostenible. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente, rompiendo la calma tensa que llenaba la habitación. Carolina levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en su tono. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, con un tono indiferente. Sebastián se sentó frente a ella, sintiendo como sus manos temblaban ligeramente. De nosotros. De lo que está pasando entre los dos. Sebastián se quedó en silencio, sintiendo que la tensión en el aire se hacía más pesada, como si ya supiera lo que venía. Carolina cruzó los brazos, mirándolo con desdén. Otra vez con esto, Sebastián, dijo con voz fría. Ya te dije que no quiero pelear. No estoy buscando una pelea, Carolina. Estoy buscando una respuesta. Su voz era firme, pero cargada de emoción. No podemos seguir viviendo así, fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Carolina suspiró, pasando una mano por su cabello, mirando hacia otro lado. ¿Y qué quieres que haga? Las cosas no son perfectas, pero eso pasa en todos los matrimonios. Sebastián sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se las tragó. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de respeto, de conexión, de amor. ¿Recuerdas lo que teníamos al principio? ¿Qué pasó con eso? Hubo un largo silencio antes de que Carolina respondiera, y sus palabras fueron frías y desinteresadas. No sé, Sebastián. Tal vez cambiamos los dos. Las palabras de Carolina, aunque sinceras, no ofrecían ninguna solución. Sebastián se dio cuenta de que esperaba una respuesta que ella no podía darle, al menos no en ese momento. Pero también supo que ya no podía ignorar lo que sentía. Había llegado a un punto en el que debía tomar decisiones que le permitieran recuperar algo de sí mismo, incluso si eso significaba dejar ir lo que una vez había sido su vida. Esa noche, mientras Carolina dormía, Sebastián se quedó despierto, mirando por la ventana de su habitación. La ciudad estaba tranquila, las luces parpadeaban a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro era un lienzo en blanco esperando a que lo llenara con sus propios colores. Sebastián pasó la mañana en su pequeño estudio improvisado, observando los trazos de su última pintura, sin saber exactamente cómo continuar. Había algo incompleto, una sensación de vacío que no lograba plasmar en el lienzo. Los colores, aunque vibrantes, parecían no reflejar completamente lo que sentía. Sabía que no se trataba solo de la obra frente a él, sino de su vida en general. Mientras limpiaba los pinceles con movimientos lentos, sus pensamientos viajaron al pasado. Recordó las veces en que solía pintar sin preocupaciones, sin sentir el peso de las expectativas ajenas. Había sido un tiempo en el que las horas frente a un lienzo eran su escape, su forma de conectar con algo más grande que él mismo. Ahora, ese recuerdo se sentía como un eco distante, algo que intentaba recuperar pero que aún se le escapaba. Marta llegó poco después del mediodía, cargando 2 cafés y una bolsa con pan dulce. Su amiga lo saludó con una sonrisa cálida, colocando las cosas sobre la mesa mientras miraba la pintura. Cada vez estás mejor, comentó Marta, observando los detalles en la obra. Sebastián negó con la cabeza mientras se sentaba junto a ella. Todavía siento que falta algo. Quizá lo que falta no está en el lienzo, respondió Marta, dándole un sorbo a su café. La conversación derivó hacia temas más personales. Sebastián habló de las noches silenciosas con Carolina, de la frialdad que había reemplazado lo que alguna vez fue cariño. También compartió sus dudas, esas preguntas que lo mantenían despierto por las noches. Marta lo escuchó atentamente, ofreciendo palabras de apoyo cuando era necesario, pero sin presionarlo. Antes de irse, Marta le dejó un consejo que resonó profundamente en Sebastián. A veces, los cambios más importantes comienzan con las decisiones más pequeñas. Esa tarde, Sebastián decidió salir a caminar por el barrio. Necesitaba despejar su mente, dejar que el aire fresco lo ayudara a ordenar sus pensamientos. Sus pasos lo llevaron al parque donde solía ir con Carolina en los primeros años de su matrimonio. Se sentó en una banca, observando a las familias y parejas que paseaban por el lugar. Mientras veía a un grupo de niños jugando a la pelota, recordó cómo solían hablar de formar una familia. Esos sueños habían quedado olvidados, arrasados por una rutina que cada vez se sentía más vacía.
Sebastián cerró los ojos por un momento, intentando imaginar un futuro diferente, uno en el que pudiera sentirse pleno. De regreso a casa, se detuvo frente a una librería que llamaba su atención. Desde hacía tiempo, decidió entrar por impulso, dejando que el olor a papel y tinta lo envolviera. Recorrió los estantes sin un rumbo fijo hasta que un libro sobre crecimiento personal llamó su atención. Lo tomó entre las manos, leyendo las primeras páginas. Las palabras parecían hablarle directamente, como si el autor conociera su situación. Decidió comprarlo, sintiendo que podría ser un buen punto de partida. Cuando llegó a casa, Carolina ya estaba allí. Estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono con la misma indiferencia de siempre. Sebastián la saludó con un breve hola antes de dirigirse a su estudio. Cerrado en ese espacio, comenzó a leer el libro, tomando notas en un cuaderno. Algo dentro de él había comenzado a cambiar, aunque aún no sabía cómo sería su futuro. Pero esa era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba tomando las riendas de su vida. Cada vez que algo le resonaba, las palabras le llevaron a reflexionar sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, sobre las veces en las que había priorizado a otros por encima de sí mismo. No buscaba culpar a nadie, pero no podía negar que había permitido que sus sueños se desvanecieran en segundo plano. Al día siguiente, Sebastián se levantó temprano y salió a correr, algo que no hacía desde hacía años. Sentir el aire frío en su rostro, el ritmo constante de sus pies golpeando el pavimento, lo hizo sentirse vivo de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Al regresar a casa, se sentía más ligero, como si hubiera dejado atrás una pequeña parte de la carga que llevaba. La rutina comenzó a cambiar. En los días siguientes, Sebastián pasaba más tiempo en su estudio, explorando nuevas técnicas y colores. También comenzó a salir más, visitando lugares que solía disfrutar antes de casarse. Cada pequeño cambio se sentía como un paso hacia adelante, aunque no siempre fuera fácil. Carolina notó las diferencias, aunque no dijo nada al respecto. Sus interacciones seguían siendo superficiales, pero Sebastián comenzó a darse cuenta de que no necesitaba su aprobación para sentirse bien consigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba priorizando lo que lo hacía feliz. Un día, mientras organizaba sus materiales en el estudio, encontró una vieja carpeta llena de bocetos y fotografías. Entre ellos, había una carta que escribió años atrás cuando estaba en la universidad. En la carta, se describía a sí mismo como un hombre apasionado, alguien que quería dejar una huella a través de su arte. Leer esas palabras fue un recordatorio poderoso de la persona que había sido y que aún podía ser. Esa noche, Sebastián se sentó frente a su lienzo con una claridad que no había sentido antes. Comenzó a pintar sin preocuparse por el resultado, dejando que sus emociones guiaran cada trazo. Los colores se mezclaban de manera caótica, pero había una armonía en el desorden que reflejaba su proceso interno. Cuando terminó, se dio cuenta de que la pintura era un retrato abstracto de su propia transformación. No era perfecta, pero eso no importaba. Era un recordatorio de que el cambio era posible, incluso cuando parecía difícil. Guardó sus materiales y subió a su habitación, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba avanzando, un paso a la vez. Sebastián estaba organizando su estudio cuando escuchó el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Dudó antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Al desbloquear la pantalla, vio un texto breve acompañado de una foto. Deberías saber esto. La imagen mostraba a Carolina en un restaurante, acompañada de un hombre joven. Estaban sentados muy cerca, riendo de una manera que Sebastián reconoció de inmediato. Ese tipo de complicidad no era casualidad. El aire pareció volverse pesado, como si el espacio a su alrededor se hubiera encogido. Sebastián se sentó lentamente, sin apartar la vista del mensaje. Aunque llevaba meses sintiendo que su relación con Carolina estaba rota, enfrentarse a esa evidencia era otra cosa. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. Tomó su teléfono y miró la imagen nuevamente, buscando algún detalle que pudiera negar lo evidente. Pero no había nada ambiguo en lo que veía. Pasó el resto del día en un estado de confusión, las preguntas se acumulaban en su mente, mezclándose con recuerdos y sospechas que antes había ignorado. ¿Cuántas veces Carolina había llegado tarde sin una explicación convincente?
¿Cuántas veces había mostrado una indiferencia que ahora parecía tener sentido? Sebastián intentaba procesar todo mientras continuaba con su rutina, pero cada movimiento se sentía automático, como si su cuerpo estuviera funcionando por inercia. Esa noche, cuando Carolina regresó, él la observó desde la sala. La estudió en silencio mientras ella dejaba sus cosas en la entrada y se dirigía a la cocina. Su postura relajada y su expresión despreocupada lo enfurecieron. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de lo que había hecho? Decidió no confrontarla de inmediato. En lugar de eso, pasó las horas siguientes pensando en qué decir y cómo manejar la situación. Quería enfrentarse a ella con calma, sin que sus emociones tomaran el control. Sabía que esta conversación cambiaría todo, y quería estar preparado. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sebastián finalmente rompió el silencio. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó, fijando su mirada en ella. Carolina levantó la vista de su taza, claramente desconcertada por la pregunta. ¿De qué hablas?, respondió, fingiendo una inocencia que Sebastián pudo ver a través de inmediato. Él sacó su teléfono y le mostró la foto. La expresión de Carolina cambió. El rostro de Sebastián se endureció, como si ya supiera lo que estaba por venir. ¿Otra vez con esto, Sofía?, preguntó con un tono que intentaba ser autoritario. Eso no importa, respondió Sofía con frialdad. Lo que importa es que quiero la verdad. Sebastián intentó explicarse, pero sus palabras fueron torpes y poco convincentes. Habló de reuniones de trabajo, de coincidencias, de malentendidos, pero Sofía ya no estaba dispuesta a aceptar excusas. No me hables como si fuera tonta, Sebastián. He sido paciente. He intentado salvar lo poco que queda entre nosotros, pero esto es demasiado. Sebastián guardó silencio, incapaz de sostener su mirada. Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero también algo nuevo, claridad. Por primera vez entendió que no estaba perdiendo nada al dejarlo ir, porque lo que habían tenido ya no existía. Pasaron los días y, aunque la tensión en la casa era palpable, Sofía comenzó a sentir un extraño alivio. Había pasado años viviendo en una ilusión, tratando de sostener algo que no tenía sustancia. Ahora, con la verdad al descubierto, podía enfocarse en sí misma. Regresó a su estudio y comenzó a trabajar en una nueva serie de pinturas. Cada trazo era más libre, más audaz, como si estuviera dejando ir todo lo que la había retenido. Sus obras comenzaron a llamar la atención en redes sociales y una galería local la invitó a exponer su trabajo. El día de la inauguración, Sofía se sintió nerviosa pero emocionada. Marta la acompañó, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Las paredes estaban llenas de sus pinturas, cada una contando una parte de su historia. Los visitantes se movían por la sala admirando las piezas y haciendo comentarios que Sofía escuchaba a medias. En medio de la multitud, un coleccionista se acercó a ella. Era un hombre mayor con una presencia tranquila pero firme. Su trabajo tiene una profundidad emocional que no se ve todos los días, dijo, extendiendo la mano para presentarse. Sofía sonrió, agradecida por sus palabras. Conversaron durante varios minutos, y el hombre le ofreció la posibilidad de llevar su obra a una exposición más grande en la ciudad. Era una oportunidad que nunca había imaginado, pero que ahora parecía perfectamente posible. Esa noche, mientras regresaba a casa, Sofía reflexionó sobre lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Aunque el camino no había sido fácil, sentía que estaba empezando a recuperar partes de sí misma que había perdido. Al entrar en la casa, encontró a Sebastián en la sala. Él la miró con una mezcla de curiosidad y cautela, como si no supiera qué esperar de ella. Pero Sofía no tenía nada más que decirle. Simplemente lo saludó con un breve buenas noches antes de subir a su habitación. Encerrada en su espacio, encendió una lámpara y comenzó a escribir en un cuaderno que había empezado a usar recientemente. No eran palabras para nadie más que para ella, un registro de sus pensamientos y emociones mientras navegaba por esta nueva etapa de su vida. Aunque sabía que aún quedaban desafíos por delante, Sofía se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. La segunda revelación, aunque dolorosa, había sido también una liberación. Ahora tenía la oportunidad de reconstruir, o irse desde cero, y eso era algo que nadie podría quitarle. Sofía despertó esa mañana con un nuevo sentido de claridad. Había pasado semanas enfocándose en su arte,
construyendo algo tangible de los fragmentos de su vida que aún conservaba. Sin embargo, sabía que había asuntos pendientes que no podía seguir evitando. Sebastián seguía en la casa, moviéndose en su mundo como un espectador distante, pero esa indiferencia ya no la hería como antes. Algo dentro de ella había cambiado. Después de prepararse un café, Sofía se sentó frente a la ventana del comedor, observando el vecindario despertar lentamente. Recordó las palabras de Marta sobre los pequeños cambios que podían iniciar algo más grande. Pensó en los días recientes, en las pequeñas victorias que había logrado, pero también en las conversaciones no resueltas, los silencios que aún pesaban en el aire. Decidió hablar con Sebastián esa misma mañana. Lo encontró en la sala, con la mirada fija en su teléfono, como solía hacer. Al escuchar sus pasos, él levantó la vista brevemente, esperando que ella hablara. «Primero quiero que hablemos», dijo Sofía con una calma que la sorprendió a sí misma. Sebastián dejó el teléfono a un lado. Aunque su expresión mostraba reticencia, preguntó con tono neutral. «¿De qué?» Sofía se sentó frente a él, manteniendo su postura relajada. «De lo que estamos haciendo. O más bien, de lo que no estamos haciendo. Esto no puede seguir así». Hubo un largo silencio antes de que Sebastián respondiera. Su mirada se desvió hacia un punto indeterminado en la pared, como si... El rostro de Sebastián se endureció, como si ya supiera lo que estaba por venir. «¿Qué esperas que diga, Sofía?». Su tono intentaba ser autoritario, pero sus palabras no lograban esconder el cansancio que lo invadía. «Todo se siente diferente». Sofía lo observó detenidamente, analizando no solo sus palabras sino también la forma en que las decía. Había algo en su tono que le sugería que detrás de su habitual indiferencia había un cansancio acumulado, quizá incluso arrepentimiento. «Todo es diferente porque nos alejamos. Dejamos que las cosas se enfriaran, que los días pasaran sin intentar salvar nada. Pero ya no quiero vivir así». Sebastián pareció impactado por la sinceridad de sus palabras. Durante años, había asumido que Sofía preferiría evitar los conflictos, que nunca lo enfrentaría de esta manera. «Yo tampoco quiero esto», dijo él, pero su voz estaba llena de duda. «No sé si podemos arreglarlo». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una mezcla de honestidad y duda. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no permitió que el miedo la detuviera. «No estoy segura de que haya algo que arreglar, Sebastián. Pero creo que necesitamos claridad, por nosotros y por lo que tuvimos alguna vez». Pasaron el resto de la mañana conversando. No fue fácil, y en muchos momentos el silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. Hablaron de los errores, de las cosas que se dijeron y de las que quedaron sin decir. Sebastián, por primera vez en años, admitió que se había sentido frustrado y desconectado, aunque no ofreció excusas para sus acciones. Sofía, por su parte, habló de sus sacrificios, pero también reconoció que había permitido que su propia voz se apagara. Al final de la conversación, ambos sabían que el matrimonio estaba llegando a su fin, pero en lugar de sentir tristeza o derrota, Sofía experimentó una extraña sensación de alivio. No era un fracaso, era una liberación. Durante los días siguientes, la convivencia en la casa se volvió más llevadera. No eran exactamente amigos, pero había un respeto renovado en sus interacciones. Sebastián comenzó a pasar más tiempo fuera, buscando un nuevo lugar donde vivir, mientras Sofía se enfocaba en la preparación de su próxima exposición. Marta, siempre atenta, notó los cambios en ella cuando se reunieron para cenar una noche. «Te ves más tranquila», comentó, sirviendo una copa de vino. Sofía asintió, jugando con el borde de su vaso. «Es extraño, pero siento que estoy cerrando un capítulo que debía haber terminado hace tiempo». Marta sonrió, aliviada de ver a su amiga en un lugar mejor. «A veces necesitamos perder algo para encontrarnos a nosotros mismos». Esas palabras resonaron en Sofía, quien pasó los días siguientes trabajando con más entusiasmo que nunca. Su estudio, antes un lugar de lucha interna, se había convertido en un refugio donde podía expresarse libremente. Las pinturas que creó durante ese periodo fueron las más vibrantes y personales que había hecho en años. Finalmente, llegó el día de la exposición. Fue un éxito. La sala estaba llena de personas admirando su trabajo, haciendo preguntas y expresando su admiración por las emociones que transmitían sus piezas. Sofía, aunque nerviosa al principio,
Se sintió cada vez más cómoda al hablar sobre su proceso creativo y lo que la inspiró. Entre los asistentes, reconoció a Sebastián, quien había llegado sin avisar. Su presencia la tomó por sorpresa, pero decidió no dejar que eso afectara su ánimo. Cuando Sebastián se acercó a ella, su expresión no era de confrontación, sino de orgullo, y quizás algo de arrepentimiento. «Hiciste un trabajo increíble», dijo, mirando las pinturas. «Gracias», respondió Sofía con una sonrisa breve, pero genuina. La conversación fue breve, pero suficiente para cerrar el capítulo con él de una manera que se sintió correcta. Esa noche, mientras recogía sus cosas después del evento, Sofía se sintió ligera, como si finalmente hubiera cruzado un puente que la había mantenido atrapada durante años. No sabía exactamente qué le esperaba en el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba preparada para enfrentarlo. Al llegar a casa, se sirvió una copa de vino y se sentó en su estudio. Miró las paredes llenas de colores y formas que representaban su viaje y supo que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena. Sofía despertó con los primeros rayos de sol entrando por las cortinas de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, la luz que iluminaba el espacio no le parecía invasiva, sino reconfortante. El día anterior había marcado un momento importante en su vida. La exposición había sido un éxito y el apoyo que había recibido de amigos, conocidos e incluso de extraños, la había llenado de una energía que hacía mucho no experimentaba. Se levantó despacio, tomándose un momento para estirarse y respirar profundamente. Caminó hacia el espejo y, al verse reflejada, notó algo diferente en su rostro. Había una suavidad en su expresión, una tranquilidad que la hacía sentirse más conectada con quien solía ser, antes de perderse en la rutina de la relación. La casa estaba en silencio. Sebastián ya no vivía allí. La semana anterior, había terminado de mudarse a su nuevo departamento. Aunque el proceso había sido incómodo y lleno de emociones mezcladas, el hecho de que finalmente ambos tuvieran sus propios espacios le daba a Sebastián una sensación de alivio. Se dirigió a la cocina y preparó un café, mientras esperaba a que la máquina terminara. Miró por la ventana hacia el pequeño jardín. El césped estaba cubierto de rocío, y las flores que había plantado hacía años seguían floreciendo a pesar del descuido. Esa imagen lo hizo sonreír. Pensó en cómo la vida sigue adelante, incluso cuando parece que todo está estancado. Después de desayunar, decidió pasar la mañana en su estudio. El espacio ahora era completamente suyo, lleno de vida y color. Las paredes estaban decoradas con bocetos, lienzos incompletos y frases que había escrito para inspirarse. Tomó uno de los pinceles y comenzó a trabajar en una nueva pieza. Con cada trazo, sentía como sus pensamientos fluían de manera más clara, como si el arte fuera su forma de ordenar el caos que había vivido en los últimos años. A media mañana, recibió un mensaje de Marta, su amiga. Quería saber cómo se sentía después del evento y si podían verse más tarde. Sebastián respondió rápidamente, agradeciendo el apoyo constante de Marta y aceptando la invitación. Decidieron encontrarse en su cafetería favorita, en el centro de la ciudad. El lugar estaba tranquilo. Cuando llegó, Marta ya lo esperaba en una mesa junto a la ventana con 2 tazas de café listas. Sebastián se sentó, y ambas comenzaron a hablar de todo lo que había pasado en las últimas semanas. Marta, siempre directa, no pudo evitar mencionar lo orgullosa que estaba de verlo florecer nuevamente. Es como si hubieras recuperado algo que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado, dijo, tomando un sorbo de su café. Sebastián asintió, reflexionando sobre esas palabras. Aunque el proceso no había sido fácil, sentía que algo en él había cambiado. Había aprendido a valorar su tiempo, su espacio, y sobre todo, su voz. Cuando regresó a casa, decidió reorganizar algunos espacios. Movió muebles, guardó objetos que ya no le aportaban nada y trajo nuevas plantas para decorar el lugar. Con cada pequeño cambio, la casa se sentía más suya, un reflejo del nuevo capítulo que estaba escribiendo. Esa noche, mientras leía un libro en el sillón, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Era un correo del coleccionista que había conocido durante la exposición. Había quedado impresionado con su trabajo y quería incluir una de sus piezas en una galería importante de la ciudad. Sebastián sintió un escalofrío de emoción al leer el mensaje. Era una oportunidad que nunca había imaginado posible, pero ahora estaba frente a él. Pasó los días siguientes preparando la obra que enviaría.
se aseguró de que cada detalle estuviera perfecto, desde los colores hasta la textura. Trabajar en algo con un propósito tan claro lo hacía sentir más vivo que nunca. Cuando finalmente entregó la pieza, experimentó una mezcla de nerviosismo y satisfacción. El día de la inauguración en la galería llegó rápidamente. Sebastián, vestido con un traje sencillo pero elegante, se sintió diferente al entrar al espacio. No era la misma persona que había asistido a eventos similares como espectador, años atrás. Ahora estaba allí como artista, como alguien que había encontrado su voz a través del caos. La sala estaba llena de personas admirando las obras. Algunos se detenían frente a su pintura, observándola con detenimiento, mientras otros hacían preguntas sobre su inspiración. Respondió con confianza, compartiendo fragmentos de su historia sin sentir miedo de mostrarse vulnerable. Entre los asistentes, reconoció a Marta y a otros amigos que lo habían apoyado durante los momentos más difíciles. Verlos allí, apoyándolo, lo llenó de gratitud. También notó a personas que no conocía, pero que se acercaban para felicitarlo y expresar su admiración. Esa noche, cuando regresó a casa, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir en su cuaderno. Quería capturar todo lo que había sentido durante el evento, desde los nervios hasta la alegría. Escribir se había convertido en otro medio para procesar sus emociones, una forma de conectar con lo que realmente importaba. Mientras escribía, pensó en el camino que lo había llevado hasta ese momento. Había sido un trayecto lleno de altibajos, pero ahora entendía que cada experiencia, incluso las más dolorosas, lo había preparado para llegar hasta allí. Antes de irse a dormir, miró su calendario y notó que el siguiente mes estaba lleno de compromisos relacionados con su arte. Había reuniones, talleres y nuevas exposiciones en puerta. Aunque sabía que sería un desafío, también sentía emoción por lo que estaba por venir. La casa estaba en silencio. Sebastián ya no vivía allí. La semana anterior, había terminado de mudarse a su nuevo departamento. Aunque el proceso había sido incómodo y lleno de emociones mezcladas, el hecho de que finalmente ambos tuvieran sus propios espacios le daba a Sebastián una sensación de alivio. Se dirigió a la cocina y preparó un café, mientras esperaba a que la máquina terminara. Miró por la ventana hacia el pequeño jardín. El césped estaba cubierto de rocío, y las flores que había plantado hace años seguían floreciendo a pesar del descuido. Esa imagen lo hizo sonreír. Pensó en cómo la vida sigue adelante, incluso cuando parece que todo está estancado. Después de desayunar, decidió pasar la mañana en su estudio. El espacio ahora era completamente suyo, lleno de vida y color. Las paredes estaban decoradas con bocetos, lienzos incompletos y frases que había escrito para inspirarse. Tomó uno de los pinceles y comenzó a trabajar en una nueva pieza. Con cada trazo, sentía como sus pensamientos fluían de manera más clara, como si el arte fuera su forma de ordenar el caos que había vivido en los últimos años. A media mañana, recibió un mensaje de Marta, su amiga. Quería saber cómo se sentía después del evento y si podían verse más tarde. Sebastián respondió rápidamente, agradeciendo el apoyo constante de Marta y aceptando la invitación. Decidieron encontrarse en su cafetería favorita, en el centro de la ciudad. El lugar estaba tranquilo. Cuando llegó, Marta ya lo esperaba en una mesa junto a la ventana con 2 tazas de café listas. Sebastián se sentó, y ambas comenzaron a hablar de todo lo que había pasado en las últimas semanas. Marta, siempre directa, no pudo evitar mencionar lo orgullosa que estaba de verlo florecer nuevamente. Es como si hubieras recuperado algo que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado, dijo, tomando un sorbo de su café. Sebastián asintió, reflexionando sobre esas palabras. Aunque el proceso no había sido fácil, sentía que algo en él había cambiado. Había aprendido a valorar su tiempo, su espacio, y sobre todo, su voz. Cuando regresó a casa, decidió reorganizar algunos espacios. Movió muebles, guardó objetos que ya no le aportaban nada y trajo nuevas plantas para decorar el lugar. Con cada pequeño cambio, la casa se sentía más suya, un reflejo del nuevo capítulo que estaba escribiendo. Esa noche, mientras leía un libro en el sillón, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Era un correo del coleccionista que había conocido durante la exposición. Había quedado impresionado con su trabajo y quería incluir una de sus piezas en una galería importante de la ciudad. Sebastián sintió un escalofrío de emoción al leer el mensaje.
Era una oportunidad que nunca había imaginado posible, pero ahora estaba frente a él. Pasó los días siguientes preparando la obra que enviaría. Se aseguró de que cada detalle estuviera perfecto, desde los colores hasta la textura. Trabajar en algo con un propósito tan claro lo hacía sentir más vivo que nunca. Cuando finalmente entregó la pieza, experimentó una mezcla de nerviosismo y satisfacción. El día de la inauguración en la galería llegó rápidamente. Sebastián, vestido con un traje sencillo pero elegante, se sintió diferente al entrar al espacio. No era la misma persona que había asistido a eventos similares como espectador, años atrás. Ahora estaba allí como artista, como alguien que había encontrado su voz a través del caos. La sala estaba llena de personas admirando las obras. Algunos se detenían frente a su pintura, observándola con detenimiento, mientras otros hacían preguntas sobre su inspiración. Respondió con confianza, compartiendo fragmentos de su historia sin sentir miedo de mostrarse vulnerable. Entre los asistentes, reconoció a Marta y a otros amigos que lo habían apoyado durante los momentos más difíciles. Verlos allí, apoyándolo, lo llenó de gratitud. También notó a personas que no conocía, pero que se acercaban para felicitarlo y expresar su admiración. Esa noche, cuando regresó a casa, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir en su cuaderno. Quería capturar todo lo que había sentido durante el evento, desde los nervios hasta la alegría. Escribir se había convertido en otro medio para procesar sus emociones, una forma de conectar con lo que realmente importaba. Mientras escribía, pensó en el camino que lo había llevado hasta ese momento. Había sido un trayecto lleno de altibajos, pero ahora entendía que cada experiencia, incluso las más dolorosas, lo había preparado para llegar hasta allí. Antes de irse a dormir, miró su calendario y notó que el siguiente mes estaba lleno de compromisos relacionados con su arte. Había reuniones, talleres y nuevas exposiciones en puerta. Aunque sabía que sería un desafío, también sentía emoción por lo que estaba por venir. Mientras apagaba la luz y cerraba los ojos, Sebastián sintió una paz profunda. No sabía con certeza qué le deparaba el futuro, pero tenía claro que estaba preparado para abrazarlo con valentía y creatividad. Había encontrado una nueva forma de vivir, una que era fiel a sí mismo, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Cada día se sentía más libre, más fuerte, y con la claridad de que su vida ya no dependería de una relación rota. En lugar de seguir en el ciclo de dolor, había comenzado a escribir su propia historia, una que no estuviera marcada por la indiferencia ni la humillación. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, sabía que lo que venía no era fácil, pero sentía que por fin estaba eligiendo lo que era mejor para él. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla. Ahora haz clic en el vídeo y sorpréndete.